Muy bien, sean todos ustedes pues bienvenidos, hermanos, a la comunidad cristiana de transformación. Hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a compartir un mensaje de la palabra muy propicio para este tiempo, muy propicio para lo que estamos viviendo en la actualidad. Un tiempo en el cual todo el mundo se queja, llora, no se escucha sino crisis, ay Dios mío, se va a acabar, ay si gana este, ay si pierde el otro, ay, es una cosa tremenda, no se escucha sino el alarido. Y ahorita les voy a contar una experiencia que he vivido y que la quiero utilizar para mostrarles a ustedes que se necesita más fe para creer en todas esas bochinches que está hablando el mundo que para creer en el Señor. Entonces, enseguida les cuento la historia. Vamos a leer hoy Segundo de Reyes, capítulo 7, versos del 1 al 11. Aspectos, ¿cómo se va a llamar el mensaje? Aspectos o herramientas para poder salir de la crisis. Herramientas para poder salir de la crisis. Vamos a leer en la pantalla el texto. Vamos a leer en la versión, en la Reina Valera 1602, pero cuando empecemos a trabajar, vamos a trabajar la Reina Valera del 60. Dice así: dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Yahweh. Así dijo Yahweh, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe, sobre cuya mano el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Yahweh hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y había 4 hombres leprosos a la puerta, había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos al ejército de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Levantáronse pues en el principio de la noche para irse al campo de los sirios. Y llegando a las primeras estancias de los sirios, no había allí hombre, porque el Señor había hecho que en el campo de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos. Y estrépito de grande ejército, y dijéronse los unos a los otros: he aquí el rey de Israel ha pagado contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Así se había levantado y huido al principio de la noche, dejando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campo como se estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Y como los leprosos llegaron a las primeras estancias, entráronse en una tienda y comieron y bebieron. Tomaron de allí plata y oro y vestido, y fueron y escondiéronlo, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y escondieron. Y dijéronse el uno al otro: no hacemos bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta la luz de la mañana, no nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Y vinieron y dieron voces a los guardas de la puerta de la ciudad, y declaráronles diciendo: nosotros fuimos al campo de los sirios, y he aquí que no había allí hombre, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campo como se estaba. Y los porteros dieron voces y declaráronlo dentro en el palacio del rey. Gloria a Dios. Muy bien. Este es de esos pasajes bonitos que puede uno extraer una cantidad de principios impresionantes para poder adquirir motivación en la vida. Muy bien. Pautas, claves, elementos para poder salir de la crisis. ¿Cuántos de los que estamos acá en algún momento de nuestra vida hemos pasado por una crisis muy fuerte, una adversidad muy grande? ¿Cuántos? Yo creo que es cierto que todos hemos pasado por eso.
Yo creo que el que no pase por una crisis, pues entonces porque nunca ha avanzado. Yo les voy a dar buenas noticias hoy. La primera buena noticia que yo les quiero dar a ustedes, los que están aquí, los que nos están viendo, es la siguiente. En la vida de un cristiano, la vida de un creyente, la vida de un hijo de Dios, es de ciclos. Entonces nosotros, los ciclos son pruebas y los ciclos también son problemas. Y los problemas, según la filosofía oriental, son oportunidades que tenemos a través de la adversidad. Resulta que usted cuando está bendecido, cuando usted está económicamente bien, cuando tiene un buen empleo, cuando usted no está haciendo fuercecita para pagar los servicios públicos, no está haciendo fuercecita para pagar el arriendo, puede ir a comerse una carnita cuando usted quiera, a un buen restaurante, usted está en prueba. Lo que pasa es que es una prueba holgada, es una prueba cómoda, porque Dios también nos prueba a nosotros cuando estamos en bendición, cuando estamos en bienestar. Él nos prueba a ver cómo está nuestro corazón en fidelidad a Él, a ver si nos acordamos con el mismo ahínco, con el mismo ímpetu de Él cuando estamos en bendición. Porque usted no ha visto que cuando uno está escaso, usted llora, usted gime, usted clama, usted, ¡ay, Padre! Usted se desborda en lo que dice la Biblia, clamor, lloro y hasta las lágrimas por buscar el favor de Dios. Pero cuando llega la bendición, entonces uno se relaja porque está holgado. Entonces, si me voy a entender, usted sale de un problema, pero está entrando en otro problema. Sale de una situación adversa, pero entra en la comodidad, ahí también está en prueba. Ahí también está en prueba. En este pasaje vamos a ver algunas características, algunas herramientas para poder salir de la crisis. Sea buena, sea positiva o sea negativa, sea buena o sea mala, sea una buena, sea crisis mala o sea una estancia buena. Necesitamos prácticamente las mismas herramientas para poderlas superar, para poder estar bien en los dos aspectos. En este pasaje los voy a contextualizar primero, porque como voy a utilizar algunas alegorías, entonces no quiero que los que nos están viendo, que saben de teología, piensen que estoy diciendo herejías y cosas raras. No, voy a hablar primero en el contexto. Dime. Alegoría es como una especie de ejemplo que se utiliza para hacer más clara la interpretación. Bueno, listo. Este pasaje fue escrito en el año, o más o menos corría el año 800 antes de Cristo, en la ciudad de Samaria. Cuando Dios permitió que el pueblo, el reino de Israel, se partiera en dos, hubo 10 tribus y media, casi 11, que eran las tribus del norte, y una tribu y media, casi 2 tribus, se quedaron en el sur. Estaba la tribu de Judá y la media tribu de Manasés a este lado, y las otras 11 tribus al norte. Cuando Israel se partió, el reino de Israel se partió en dos, las 11 tribus que migraron hacia el norte tomaron como la ciudad de culto, la ciudad de adoración, la ciudad para ellos santa, su capital, Samaria. Samaria significa atalaya, el que vigila, el que guarda. Esta ciudad fue fundada por el 6º rey de Israel, que se llamaba Omri. El 6º rey de Israel se llamaba Omri, reinó muy poquitico y fue malo el hombrecito. Entonces, él fundó esta ciudad. Resulta que al pueblo de Israel, cuando Dios lo libertó de Egipto, le profetizó al pueblo de Israel que iba a vivir una situación difícil porque se iban a separar de él, iban a apostatar contra él e iban a darle la espalda a Dios. Dios siempre anda previendo o previniéndonos a nosotros de lo que va a pasar. Él siempre nos anuncia a nosotros lo que va a pasar. Y en medio de las crisis, Él se mueve. A mí me gusta mucho lo que está pasando ahorita. Alguien me preguntó, me dijo que qué opinaba yo acerca de la crisis que está viviendo en este momento Ucrania con Rusia. Entonces yo aproveché esa oportunidad para decirle a esta persona que cuando un reino o dos naciones entran en conflicto militar,
la nación, las demás naciones llaman a sus coterráneos para que vengan. Ejemplo, Estados Unidos dijo a todos los que vivían, todos los norteamericanos que vivían en Ucrania, que se fueran de Ucrania porque factiblemente iba a haber una invasión armada. Israel hizo lo mismo, llamó a todos los judíos que viven en Ucrania, los llamó a su embajada. Entonces yo aproveché para decirle a esta persona que eso mismo ocurre en este momento con nosotros los hijos de Dios. En este texto hay algo muy interesante que dijeron los 4 leprosos, este es día de buena nueva, este es día de buena noticia. Entonces yo aproveché esta ocasión para decirle a las personas, a este señor que me preguntó que qué opinaba yo de la guerra en Ucrania, yo le dije, mire, en este momento eso es lo que a nosotros menos nos debe importar, porque en este momento el conflicto que se está viviendo allá es un conflicto que bíblicamente se está ajustando, se está moviendo. Rusia tiene que coger fuerza, bíblicamente hablando, para poder cumplir la profecía bíblica. Entonces, obvio que en este momento se está ajustando esa profecía. Entonces yo le dije a él, en este momento Dios está llamando a la gente, a los ciudadanos celestiales, los está convocando porque próximamente va a sonar la trompeta y Dios nos va a llamar a nosotros para nuestra verdadera ciudadanía, para donde nosotros estamos. Cuando se empiezan a escuchar esta serie de cosas en el ambiente, las naciones empiezan a llamar a sus coterráneos, a sus ciudadanos, para que vengan a su natalidad. Así mismo está ocurriendo en este momento con el pueblo cristiano. Dios nos está llamando, Dios está convocando, porque va a haber una invasión, va a haber un conflicto en esta tierra no muy lejanamente, va a haber un conflicto espiritual, se va a empezar a manifestar la tribulación, gran tribulación, va a empezar a manifestarse el hijo de perdición, el cuerno pequeño, el anticristo. Ya Dios nos está diciendo a usted y a mí, anuncien, hablen, digan, convoquen. Usted y yo somos embajadores, tenemos que llamar al pueblo de Dios a su ciudadanía en este tiempo. Y Dios utiliza las crisis para que nosotros podamos llamar a los que están alejados de Dios, para que nosotros podamos llamar a todos aquellos a los que Dios desde antes de la fundación del mundo ya había predestinado y escogido. ¿Cuántos de los que están aquí son llamados de parte de Dios? Amén. Entonces usted y yo tenemos la responsabilidad de hacerlo. Sí me di a entender acerca de lo que me preguntaron y yo utilicé esta oportunidad para predicarle acerca del rapto, para predicarle acerca de los eventos que están por venir a esta persona. Hoy Dios nos quiere entonces a través de su palabra mostrar algunas herramientas para que nosotros podamos salir de ese miedo en el cual nosotros estamos viviendo. La crisis. ¿Norita está viviendo una crisis en este momento? Dura, ¿sí o no? Te está pasando por prueba. Alístese porque usted va a venir a otra prueba. Va a salir de esta prueba. Permítame que tenga un poco bonita en la garganta. Va a salir de esta prueba y va a entrar a otra. Pero yo sí le he dicho al Señor que estemos en prueba buena. Que la prueba que venga sea siquiera con unos 2.000 millones de pesos para que la pasemos holgadito, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Claro, que venga la prueba con platica. Muy bien, entonces contextualizándolos, año 800 aproximadamente antes del Señor Jesús, ya Dios les había previsto, les había predicho al pueblo de Israel que el reino se iba a dividir, que a ellos los iban a invadir. En este momento al pueblo de Dios, al pueblo de Israel lo habían invadido los sirios. Sirios en este momento es Irak, el pueblo de lo que hoy en día es Irak. Habían invadido y habían sitiado a la nación de Israel, específicamente a la ciudad de Samaria. Cuando esta gente los invadió a ellos, empezó a ocurrir una cosa impresionante. Ellos resulta que cogían el estiércol de paloma y lo vendían, y era muy caro. Comían estiércol de paloma. Las cabezas y las quijadas es literal, tú lo puedes leer ahí en el capítulo 6. Ellos vendían las quijadas de los asnos. Las quijadas las vendían para el huesito de calambombo. Vendían el huesito de calambombo para hacer sancocho. Dice literalmente la Biblia que esta gente se volvió caníbal. Habían mamás que cocinaban a sus hijos. La una le decía a la otra, yo cocino hoy el mío y usted mañana cocina
a su hijo. El canibalismo llegó. Resulta que cuando hay conflictos, cuando hay guerras, siempre el daño es más grave posterior a la guerra que en la misma guerra. Acá en este momento, ¿esa gente será que estaba en una prueba difícil? Claro que sí. Estaban pasando por una situación bien difícil. Imagínate la situación de llegar al punto de convertirse en caníbales. La situación de hambre era extrema, la condición era extrema, era una cosa muy fuerte lo que estaban viviendo ahí. Pero Dios, como siempre tiene cosas raras, Él muestra cómo hay un problema y Él puede traer la solución a ese problema. Hoy Dios quiere decirle a usted las herramientas para que usted salga de ese problema. Así nos toca volver a repetir este mensaje, no importa, lo hacemos, porque la idea es que sea día, como dijeron los leprosos, sea día de buena nueva hoy, que hoy esta palabra sea para usted. Amén. Muy bien, aspectos, vamos a mirar 7 aspectos para salir de una crisis. Ya leímos el texto, ahora vamos a empezar a desglosarlo. Primer aspecto para poder salir de las crisis, primer aspecto. Dice en el verso 1 del capítulo 7 de segundo libro de Reyes: dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Yahweh. Así dijo Yahweh, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seahs de cebada 1 siclo, a la puerta de Samaria. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer para poder salir de una crisis, de una turbación, de un problema difícil, es empezar a oír la voz de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios para usted y para mí? En la palabra, la Biblia. Este mensaje no es solamente para cristianos. Las personas que nos están viendo, hoy el consejo es el siguiente: si usted quiere salir del problema en el cual está viviendo, tiene un problema en su hogar, tiene un problema en su trabajo, tiene un problema en la universidad, la circunstancia, la adversidad que sea, el problema contrario que usted esté viviendo en este momento, la mejor solución para salir de él es dejar a un lado la religión y escuchar la palabra viva de Dios, porque la Biblia es el único libro que tiene espíritu. Es el único libro que tiene las respuestas para todas las disciplinas en la vida. Ejemplo, si usted quiere salir de los problemas maritales, lea la Biblia. En la Biblia, la Biblia es el libro de la restauración de relaciones maritales por excelencia. Si tiene problemas con su papá, con su mamá, con sus hijos, no tiene buena relación con ellos, la Biblia está llena de consejos para salir de esas adversidades. Hace un tiempo yo hablaba con una persona que yo le estaba evangelizando y le decía que la Biblia tenía la solución para el problema. La Biblia le inyectaba fe. De hecho, en mi estado de WhatsApp coloqué una vez: deje de mirar tantas noticias y deje de alimentar el miedo. Lea la Biblia y alimente la fe. Le decía yo a esta persona: no me crea a mí como religioso, no me crea a mí como pastor, no me crea a mí como consejero, no me crea a mí como asesor. Lea la Biblia como un libro práctico para usted salir de problemas. ¿Tiene problemas financieros? En la Biblia está la respuesta para el problema financiero. El problema es que muchos pastores, muchos locos han dañado y han pervertido la doctrina sana bíblica y la han convertido en un robadero, literalmente. Pero la Biblia tiene la solución para los problemas financieros. El problema es que no estamos oyendo la voz de Dios. Aquí lo primero que Dios nos dice para salir del problema en el cual usted está viviendo es: oiga la voz de Dios. El Señor le dijo al pueblo de Israel, ahora en el libro de las Crónicas, más adelante, le dice: creed en Jehová, creed también en sus profetas. Dice: creed en Dios y seréis salvos. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí Dios llamó a un hombre que quería y estableció el reino de Dios en esa época. Se llamaba Eliseo. Eliseo, el nombre de Eliseo significa Dios salva. Dios salva, Elisha, Dios salva. Y Eliseo llevó una palabra para el pueblo en ese momento
para proclamar que Él iba a ocurrir, iba a hacer, iba a generar un milagro. Dios iba a generar el milagro. Dios establece cambios de un día para otro, en 24 horas. Hoy se levantó el profeta a decir, mañana a esta hora van a dejar de comer popó de paloma por volver a comprar harina. Mañana a esta hora van a dejar de ser caníbales para empezar a comer nuevamente carne. El sitio sobre esa ciudad era tan grande que en los anales de la historia se registra que había más de 50,000 soldados rodeando esa ciudad, más de 50,000. Y el profeta se levantó diciendo, mañana a esta hora va a haber un milagro. ¿Usted está esperando un milagro? Hay que oír palabra de Dios. A mí me gusta cuando Dios habla acá en Transformación, porque aquí a nosotros Dios nos ha hablado, y cuando Dios habla a través de su palabra, empiezan a ocurrir cosas. Y tengo gente aquí que lo puede testificar. Cuando Dios empieza a hablarnos es porque va a hacer algo. Y esta palabra yo la tomo para nosotros, para esta congregación. Mañana va a haber un milagro. En esta congregación va a haber un milagro. Pero ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Empezar a escuchar la voz de Dios. Si usted quiere recibir un milagro, escuche la voz de Dios. Hay gente que quiere recibir el milagro, pero sin escuchar la voz de Dios. Hay gente que quiere percibir el milagro, pero haciendo el chance. Hay gente que quiere percibir el milagro, pero buscando al brujo. Hay gente que quiere percibir el milagro de Dios, pero sin escuchar la voz de Dios. Con Dios no hay atajos, santos de Dios. Con Dios no hay atajos. Con Dios es el camino. Usted quiere ver el milagro, pase la prueba. Al pueblo, a este pueblo de Israel en Samaria, ¿quién era el que estaba levantado ahí? Era Dios. En la Biblia dice que los ojos de Jehová atalayan la tierra. Samaria significa atalaya. Y Él estaba ahí. Dios está mirándote. Dios está cuidándote. Hoy hay solución para nuestro problema. El asunto es que nosotros estamos buscando en la fuente equivocada. En la primera fuente que usted y yo buscamos, los creyentes, es en la religión. Pensamos que con venir a la iglesia y empezar a ayunar, a aguantar hambre, para querer torcerle el brazo a Dios, estamos haciendo lo correcto. No, enseguida nos vamos a dar cuenta que no es así. El ayuno es un ejercicio espiritual para buscar con paciencia y fervor el rostro de nuestro eterno Salvador. Entonces, número 1, primer principio para poder salir de la crisis, hay que oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Termino con este punto. Leer Biblia. Leer Biblia. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 19 en adelante. Porque tenemos la palabra profética más segura, más certera, la cual hacemos bien en oír. Y es como una antorcha que ilumina nuestro camino. Y es la Biblia. La Biblia es la palabra profética más certera que usted y yo tenemos. ¿Están conmigo? Lea Biblia. No busque en otro lugar. Lea Biblia. Cuando usted empieza a buscar la Biblia, dice dice Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cuando usted y yo empezamos a leer la Biblia, ¿a quién estamos buscando? ¿La voz de quién? Del mismísimo Jesucristo. Porque la Biblia dice que Él era el verbo. Y si yo busco la Biblia, estoy buscando al mismísimo Salvador. Y Él tiene los consejos para nosotros. Lo que pasa es que a veces escuchamos consejos que nos gustan. Y cuando no nos gusta, entonces no lo aplicamos. No hay cosa más bonita que le digan a uno lo que uno quiere escuchar. Por ahí hay un dicho que dice, la verdad, ¿qué? Duele. Hay gente que no le gusta que le digan la verdad. Y la Biblia tiene esa facultad. La Biblia me habla a mí la verdad. Me muestra lo que yo realmente soy. Me muestra que soy adúltero. Me muestra que soy odioso, egoísta, irascible. Me muestra que soy pendenciero. Me muestra todas las obras de la carne en las cuales hemos andado nosotros, como dice la Biblia. Pero la Biblia también me dice, en las cuales anduvisteis en otro tiempo. Mañana se va a cambiar esto. Si usted hoy obedece la voz de Dios, mañana va a haber el milagro. Yo se lo garantizo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice así. Dijo pues entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Y especifica, así dijo Yahweh. En el verso 2 ocurre algo interesante. Y un príncipe
cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Cuando usted empieza a creerle a Dios, hay gente con autoridad que van a intentar desmotivarlo. Cuando usted empieza a escuchar la voz de Dios, hay gente con autoridad que va a querer desmotivarlo. Ahí es donde usted tiene que tomar las armas de su milicia y pararse firme. Y si usted escuchó la voz de Dios, viene el segundo aspecto. Aunque vengan voces, aunque vengan argumentos, aunque vengan circunstancias contrarias, viene lo bonito en el verso 3, dice, perdóneme, en el mismo verso 2 dice: y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Quién estaba hablando ahí? El profeta. El profeta le estaba diciendo a un hombre con autoridad. El hombre con autoridad estaba diciéndole: no va a haber milagro. Y el profeta le dijo a este hombre, lleno de Dios, el profeta le dijo: usted va a ver el milagro, pero no va a comer de eso. Más adelante usted en el pasaje se va a dar cuenta que hasta murió ese hombre. Pasaron, ya usted lo ha leído, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar con todo aquello que viene en contra de usted? Diga conmigo: va a ser hollado. Todos los argumentos contrarios que vienen contra usted van a ser hollados. Deuteronomio 28 dice: por un camino vendrá el enemigo contra ti, pero por 7 caminos tendrá que huir. Cuando usted empieza a leer Biblia, ¿qué va a empezar a pasar en su vida? Usted va a empezar a motivarse. La palabra de Dios, ¿qué va a hacer con usted y conmigo? ¿Qué hace con nosotros? Nos motiva. Yo siempre he dicho: ¿quién motiva al motivador? ¿Quién inspira al inspirador? ¿Quién motiva al que está adelante? Mira, nosotros con mi esposa tenemos un hábito de orar todas las noches. Y para mí, personalmente para mí, a veces estoy muy cansado, pero sin embargo oramos. Contra nuestra voluntad oramos. Porque en la mañana uno siente ese descanso, uno siente esa inspiración. Porque la Biblia dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Jehová, me haces vivir confiado. La Biblia profetiza su descanso. Amén. Vienen las circunstancias adversas y ¿usted qué va a hacer? Va a ver cómo Dios hace que la misma bendición aplaste ese argumento que se venía contra usted. Gloria a Dios por eso. Viene lo bonito, el segundo aspecto, segundo principio para poder salir de la crisis. No. En el primero está oír la voz de Dios, y cuando se empieza a oír la voz de Dios, también viene el argumento del enemigo. A todos nos ha pasado eso. Y uno dice: ay, ¿será que es de Dios? Ay, ¿será que será? Y entonces uno empieza a ponerle pruebas a Dios. Señor, si esto es tuyo, porque a veces nosotros estamos en esa condición, porque le prestamos más oído a las circunstancias que a la voz de Dios. Si usted y yo escuchásemos más la voz de Dios, estaríamos más seguros. Si leyéramos más Biblia, escucharíamos más fácil la voz de Dios. Hay cristianos que me preguntan mucho en consejería: pastor, ¿yo cómo hago para oír la voz de Dios? Entonces me toca decir: el principio número 1 para oír la voz de Dios, lea la Biblia. Cuando usted empieza a leer la Biblia, su mente empieza a llenarse ¿de qué? Del conocimiento de Dios, de la mente de Dios. Entonces el Espíritu Santo de Dios tiene de dónde tomar, de dónde echar mano en medio de una circunstancia difícil. Una vez, por testificarles algo, cuando íbamos a pasarnos de Sabaneta para acá, para Itagüí, yo sentí la voz de Dios que me habló. Marcos capítulo 4, verso 35, pasemos al otro lado. Yo sentí esa voz. Yo que dije: bueno, Dios, vamos a pasar al otro lado de Sabaneta, a Itagüí. Y empezó Dios a bendecirnos, porque fui sensible a la voz de Dios. ¿A dónde me habló Dios? A través de su palabra. Su palabra es viva, amén. Listo, verso 3, dice así: había a la entrada de la puerta 4 leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Esto es una cosa espectacular. Póngale pues cuidado. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. Esto es espectacular. El número 4 en la Biblia tiene muchas connotaciones. En la gematría bíblica,
el número 4 tiene varios aspectos, varias definiciones. Una de ellas es el número de la creación. Nosotros estamos en una cuarta dimensión, no en una tercera dimensión, sino en una cuarta dimensión. La creación, dice la teoría del creacionismo, que Dios de la nada lo hizo todo. La nada no puede crear nada. El algo sí puede crear nada. Usted puede tener una casa y la puede destruir y de algo queda nada, pero la nada no puede crear nada. Eso científicamente está comprobado. El número 4 en la Biblia es el número de la creación, pero también es el número de la plenitud. Por eso en la Biblia habla de que el número 4 es el número de los 4 puntos cardinales, los 4 vientos. En el libro de Apocalipsis, creo que es en el capítulo 7, habla de los 4 vientos. O sea, el número 4 también tiene un concepto de ¿qué? De plenitud. Qué charro o qué raro que esté el número 4 asociado con la lepra. O sea, plenitud con lepra. Eran 4 leprosos. El número 4 significa creación y la creación de Dios es perfecta. Pero resulta que están 4 leprosos, número 4 con la lepra. La lepra en la Biblia está asociada con el pecado de la raza humana. Entonces yo les voy a traer una interpretación sencilla para que no nos enredemos mucho con esto. A usted y a mí, Dios nos lleva a la plenitud en medio de la prueba. La circunstancia adversa es buena para que usted y yo seamos probados en ella y aprobados en ella. Cuando en la Biblia dice, estad gozosos o siéntanse felices, dice la nueva traducción viviente, cuando estén pasando por diferentes tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia y la paciencia produce fe. La fe produce esperanza y la esperanza no avergüenza. El número 4 en este pasaje quiere decir que hay plenitud en medio de una adversidad, ¿sí o no? Hay plenitud en medio de la naturaleza pecaminosa del hombre. ¿A quién usa Dios? Que esto es para que usted le talle. ¿A quién usa Dios para salvar a la gente? Aparte de mi Salvador, que Él es la obra redentora. A usted y a mí. ¿Y será que usted y yo dejamos de ser pecadores? Dejamos de practicar el pecado, pero no dejamos nuestra naturaleza pecaminosa. Usted y yo dejamos de practicar mentira. Usted y yo dejamos de practicar ocio. Usted y yo dejamos de practicar celos, envidia, maledicencia, fornicaciones, avaricia. Usted y yo dejamos de practicarlo, pero eso está en el corazón. Cuando usted y yo menos pensemos, eso vuelve y salta en nuestra vida, ¿sí o no? Pero ¿a quién usa Dios para salvar a otros pecadores? A usted, a mí, a otro pecador igual que él. Y eso que son cristianos, gracias a Dios. ¿Te imaginas donde no fuera así? ¿Están conmigo? Usted quiere salir de la crisis. Número 1, hay que escuchar la voz de Dios, así vengan argumentos contrarios. Número 2, usted tiene que entender que la crisis le va a dar a usted plenitud. La crisis le va a dar a usted plenitud. La misma situación adversa que usted esté viviendo le va a dar a usted plenitud, porque ella le va a enseñar algo que no va a volver a hacer. Cuando usted está estudiando, cuando usted y yo estudiábamos, perdíamos una previa, materia, quiz, examen. ¿Y qué teníamos que hacer para volverlo a repetir, valga la redundancia? Se llamaba habilitar. No sé si todavía será igual. Pero cuando usted y yo no pasamos una prueba, Dios en su misericordia, ¿qué nos pone a hacer? A habilitar. Él no nos deja tirados. Él nos pone a habilitar, ¿sí o no? Estos 4 leprosos, y ahora sí entendemos, número 4 y los leprosos, es una combinación de las combinaciones raras de Dios, de las controversiales, paradójicas y estimulantes acciones de Dios. Para Dios, si yo quiero ser el más grande, ¿qué tengo que hacer? Servir. Si yo quiero ser el primero, ¿qué tengo que hacer? Irme para atrás. Si yo quiero vivir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que morir, ¿sí o no? Ahora sí entienden este pasaje. A mí me gustó mucho eso. Cómo Dios utilizó
cuatro tipos enfermos, pecadores, para traer salvación. Y enseguida lo vamos a ver. ¿Quiénes fueron los que Dios usó para salvar? Ojo con esto. En la crisis, usted y yo tenemos que entender que la misma crisis, es el segundo aspecto, la misma crisis es la que me da la fortaleza para salir de ella. Ahora se está usando una palabra que está de moda que se llama resiliencia, y es aprender a acomodarse en medio de la adversidad. Tercero, dice en el mismo verso 3, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro. Ojo con esto. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Qué empezaron a hacer ellos en ese verso? ¿Qué empezaron a hacer? A razonar. Empezaron a darle ¿qué? Razón a la vuelta. Hay gente que dice que la fe no tiene razón. Claro, la fe tiene que tener lógica, la lógica bíblica. Si escuchamos la voz de Dios, entonces le metemos razón bíblica, tío. Sí, es que la cuestión es duro, de pronto a mí yo parto de que ellos decían, al final enfermos, estamos llevados de verdad. Si nos mata la gente, pues no morimos. Y si no nos matan, pues vivimos. Ah, muladera, hacemos el aventón. Así es. Ellos iban o a Santa Rosa o al charco. Ya acabó el problema. En estos días alguien me dijo que la ilusión de todos los cristianos de vivir eternamente. Y empecé a discutir con esta persona, pues a discutir no, sino a hablar, a disertar. Y yo le dije, mira, vamos a hacer algo. No discrepe conmigo acerca de la religión y yo no discrepo con usted acerca de filosofía. Usted y yo nos vamos a morir. Dice la Biblia que el hombre es como el tamo que arrebata el viento. ¿Ustedes sí saben qué es el tamo? El tamo en las hojas de algodón, en el algodón, son esas moticas que están alrededor. Entonces cuando usted sopla, son esas pelucitas que salen. Entonces Dios dice que la vida del hombre es como el tamo que arrebata el viento. Sopla y se va. Eso es todo. Entonces yo le dije a esta persona, ¿para qué peleamos usted y yo? Si nos morimos, nos vamos a encontrar en el más allá. Entonces, si usted tenía la razón, no perdió nada. Pero si yo tenía la razón, yo viví bien, pues porque determiné moralmente comportarme. ¿Cierto? Usted puede vivir como se le dé la gana, pero si ese día yo tenía la razón, ¿qué va a pasar con usted? Claro, ahí mismo le dije una palabra que está en la Biblia. Esa persona me puso a patinar. Estos 4 leprosos ya tenían la muerte asegurada. ¿Usted y yo será que tenemos la muerte asegurada? Total, ¿sí o no? Ellos empezaron a razonar. A la fe hay que meterle ¿qué? Razón. A la fe hay que meterle lógica, pero la lógica de Dios, porque si yo le meto mi lógica, la lógica humana es natural, caída, mala, terrenal y hasta diabólica, dice la Biblia. Y arma enredos y forma, pero si yo le meto la lógica bíblica me dice a mí, yo tengo un Dios que todo lo puede y yo soy hijo de Dios, entonces yo no necesito pactar para que la bendición de Dios me llegue, yo necesito es creerle a Dios y ejecutar para que cuando me venga la bendición de Dios yo ya pueda retribuirle a Dios de lo que Él ya me dio a mí. Hay que meterle ¿cuál lógica? La lógica bíblica. Estos 4 tipos dijeron, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a quedar aquí para que muramos. Empezaron a darle ¿qué? a la situación. Lógica. Me gusta algo aquí y dice que ellos estaban en la entrada de la puerta. O sea, ellos no estaban ni adentro ni estaban al lado de los sirios. Estaban ahí. ¿Cuántas veces usted y yo estamos claudicando en 2 pensamientos? El mismo profeta, el papá del profeta Eliseo, Elías, le dijo al pueblo de Israel unos años atrás, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, pero si Baal es Dios, seguidlo a él. No hay que dudar. El otro aspecto es decisiones. Cuando usted empieza a razonar, ¿el resultado cuál es? La decisión. Usted quiere salir de la crisis, dele razón a lo que está viviendo. O sea, dele mente a lo que está viviendo. ¿Cómo hacer
para salir de ahí. No se quede en esa situación. Tome una decisión. Y cuando usted toma una decisión, la decisión lo lleva a usted ¿a qué? A actuar. Amén. Entonces estamos bien hasta ahí, ¿sí o no? ¿Sí me estoy dando a entender? Perfecto. Verso 4 dice: si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, igual ya estamos muertos. El no ya lo tenemos asegurado, ¿sí o no? Ojo con esto. Si usted está en crisis, ya está en ella. O sea, ya la tiene asegurada. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted ahora? Después de que usted tome la decisión de oír la voz de Dios, después de que usted empiece a darle razón a lo que está viviendo, después de que usted tome una decisión de actuar, entonces, ¿qué es lo que sigue a eso? ¿Qué es lo consecuente a ese accionar? Láncese. Ya tiene el no asegurado. Ya tiene, es que yo quiero montar un negocio de empanadas. Pues la circunstancia ya le está diciendo que no. Es más, si usted se pone a mirar en este momento, es que si gana el zurdo, entonces esto se va peor que Venezuela. Y entonces los que están a favor del zurdo dicen, es que eso es capitalista. Entonces, no, es que hay muchos negocios de empanadas, entonces otro negocio de empanadas no me va a dar. Y si gana el otro, entonces, es que me van a quitar el negocio de empanadas. Mira, yo tengo 46 años de edad. Y hace 44, 42 años que tengo uso de razón, he escuchado la misma caspa de todos los políticos cada que hay un proceso electoral. En este momento, ¿quiénes son los mejores amigos de los políticos? Nosotros los pastores. En este momento somos la gente más espectacular, vamos a hacer proceso, vamos a estar contigo. En este momento los políticos son los mejores amigos de los pastores, porque aquí hay ¿qué? Capital electoral, ¿sí o no? Pero llevo 42 años escuchando exactamente lo mismo. Y escuche esto, si usted está en Cristo, no está en crisis. La crisis es para el que no está en Cristo, porque cuando usted y yo estamos en Cristo tenemos una oportunidad para ver cómo Dios en su plenitud, en este cuerpo terrenal pecaminoso, muestra su gloria. En medio de la circunstancia difícil o adversa, Dios muestra su gloria. ¿Sí me estoy dando a entender, santos de Dios? Muy bien. Entonces, esta gente ya tenía el no asegurado. ¿Qué dijeron? Pues lancémonos. ¿Quiere montar su negocio de empanadas? Móntelo. Por fe hágalo. Créale a Dios. La visión trae la provisión. Si usted escucha la voz del profeta, si usted escucha la voz de Dios a través de la Biblia, si usted es obediente a Dios y empieza a decidir que Dios es su Señor y usted reconoce que en medio de la circunstancia difícil Dios es capaz de llevarlo a la plenitud, usted puede hacerlo. Hoy es el día de buena noticia, dice este texto. En el verso 5 dice ella: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Esto es una cosa maravillosa. En el verso 5, el resultado de la acción trae el milagro. El resultado de la acción trae el milagro. El accionar trae el milagro. Usted quiere ver cómo Dios le va haciendo escalas donde no hay, empiece a subirlas. Cuando el Señor empezó a caminar sobre el agua, que fue a buscar a sus discípulos, el Evangelio según San Mateo relata que Pedro le dijo, todos decían es un fantasma, es un espíritu. Y el Señor le dijo, tened paz, soy yo, no os turbéis. ¿Qué es lo que Dios siempre dice? Tengan paz, tranquilos, no se turben. Y Pedro muy osado le dijo, Señor, si eres tú que yo vaya. El Señor le dijo, venga pues, ¿sí o no? Mientras Pedro miró al Señor, ¿qué pasó con Pedro? Caminó. Pero cuando Pedro empezó a mirar la circunstancia, se hundió. Por ahí hay un chiste malo que dice que Pedro era calvo porque el Señor lo cogió el pelo y lo sacó del agua.
Obviamente es una broma. Cuando usted y yo miramos a Jesucristo, autor y consumador de la fe, cuando usted y yo lo miramos a Él, ¿qué va a pasar? Vamos a caminar en medio de la adversidad sin que el agua siquiera nos moje. Pero el problema de usted y de mí es que siempre nos fijamos en lo que está alrededor, escuchando las voces de esos hombres de autoridad, escuchando las circunstancias. Mira, creyentes, santos de Dios, en la Biblia dice que usted y yo, mientras seamos creyentes, vamos a ser perseguidos, sea por un gobierno zurdo o sea por un gobierno derecho, vamos a ser perseguidos, porque eso está establecido bíblicamente. Somos como ovejas que vamos al matadero. Cuando usted y yo accionamos, cuando usted y yo nos movemos, Dios hace el milagro. Y aquí relata cómo Dios lo hizo misteriosamente. Mira, hay cosas que uno como predicador, como pastor, no sabe decir. Yo quisiera hablar lógicamente de muchas cosas que nos pasan. Yo les puedo testificar con mi esposa que hemos estado con la lengua pegada a un muro y haciendo fuerza y es más, poniéndole pruebas a Dios. Señor, si esta obra es tuya, que venga la provisión. Y adivine qué hace Dios. Misteriosamente, en el último momento, hace el milagro. Llega la provisión. En este pasaje, ojo con esto que es muy interesante. En el verso 5 dice, se levantaron pues al anochecer. Entonces, el otro aspecto para salir de la crisis es ¿qué? Accionar. Se levantaron, o sea, decidieron, y lo que decidieron, lo hicieron. Es como cuando usted guarda y pone por obra los mandamientos de Dios. Ya se me olvidó en cuál vamos. Vamos para el 5. Accione. Este es el sexto ya. Accione, no le dé temor. Mañana va a haber un milagro. El mañana es una figura. Mañana va a haber un milagro. Bueno, también puede ser una realidad en 24 horas. Pero a futuro va a haber un milagro. ¿Están conmigo? Muy bien. El tiempo, exactamente. Me gusta mucho esa frase. El tiempo que yo creo imposible es lo que en el momento, en el tiempo en el que Dios se mueve. El mañana es eso. ¿Cuántos se asustan por los? ¿Usted está asustado por pagar el arriendo? Sí, claro. Tío. Un ciclo. ¿Y será que yo voy a abrir la ventana? Y bueno, pero es que vos no lo vas a probar. No, pero él ya lo había dicho porque ya él había dicho de que el mismo Dios le había dicho a él. La convicción de Dios. Y mira algo, los leprosos no sabían eso, porque ellos se fueron a un lado, y ellos fueron los primeros que tocaron ese mañana. Ajá. Ojo con esto. Los leprosos no sabían la palabra profética que se había lanzado, y ellos fueron los instrumentos que Dios usó para que se cumpliese esa palabra. Ojo con esto. ¿Quiénes fueron los instrumentos? Pecadores. ¿Quién es el instrumento para que usted pueda ver la mano de Dios? Otro pecador. Dejemos de juzgar. Somos especialistas en eso. ¿Y Dios con quién se mueve? Dios hace su obra perfecta con gente imperfecta. Se levantaron, verso 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Ahora aquí relata cómo Dios misteriosamente, les está diciendo ahorita, hay cosas que nosotros no podemos explicar, cómo Dios hizo el milagro. Dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Oh, pues, eso es una cosa espectacular. Volver a leer. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyere estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. ¿Cuántos elementos habían ahí?
El número 3 en la gematría bíblica es el número de Dios, de la Trinidad. ¿Quién operó ahí milagrosamente? Certifica a Dios que Él no pelea ni con espada ni con ejército. Cuando David fue a pelear con Goliat, le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos. ¿Sí o no? Usted y yo, ¿en el nombre de quién vamos a pelear? El problema de nosotros los creyentes es que no estamos empeliculados con eso. El problema de nosotros los creyentes es que no le estamos creyendo a Dios. Más fácil un brujo que necesita más fe para hacer su hechicería, si le cree a su hechicería. A usted y a mí Dios nos guarda por su misericordia, pero a mí me encanta aquí lo que pasa. Eran 4 leprosos los que iban caminando, y Dios utilizó a esos 4 leprosos para que pareciera que venía un ejército. Si eran 50,000 los que estaban acampando, usted se imagina el bochinche. Yo no me alcanzo a imaginar el ruido cuando estos leprosos iban caminando. Los leprosos no escuchaban nada. Nada. ¿Quiénes fueron los que escucharon? Diga conmigo, el enemigo es el que escucha la voz de Dios. Yo no, porque yo estoy amparado bajo sus alas. Charles Spurgeon decía: si no le puede ver el rostro al Omnipotente, esté tranquilo bajo el amparo de sus alas. ¿Quiénes eran los que escuchaban ese estrépito? Los sirios. Satanás y sus demonios son los que escuchan los pasos de la iglesia. Y usted y yo no caminamos porque no estamos viendo, porque no estamos escuchando, porque estamos andando todavía muy carnalitos, muy naturales. Amén. Hay que empezar a caminar, a accionar. Y cuando usted y yo accionamos, vamos a salir de la crisis. Estamos saliendo de una crisis. Mira, santos, aunque usted no lo crea, yo he venido leyendo este texto desde hace días. No puedo decir que mi esposa me es testiga, pero ella ve que yo leo. Yo lo he venido leyendo porque en mi vida personal hay cosas que yo necesito organizar. No es porque esté en pecado ni nada de eso, sino porque yo manejo muchos temores. Uno como pastor se asusta. A veces uno está solo emocionalmente, solo circunstancialmente. Y tiene que hacer fuerza no solamente por uno, sino por ustedes. Dios me ha venido hablando a mí de los pasos. No importa que no escuche, el enemigo sí está escuchando sus pasos. Satanás sí está escuchando sus pasos, porque sus pasos afectan es el mundo espiritual. Por eso dice la Biblia: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Qué era lo que estaban anunciando los leprosos? Buena nueva. Amén. Listo, muy bien. Vamos, se me fue el tiempo y no me di cuenta. Ustedes me regalan otros 10 minuticos. Yo voy a tratar de avanzar. Verso 6 dice: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Dios, ¿cómo obró ahí? Misteriosamente. Yo una vez prediqué aquí en Transformación de formas como Dios bendice, como Dios provee. Dios provee a través de un cuervo, Dios provee a través de un pan de pobre, pan de cebada. Dios provee a través de una viuda. De la manera más misteriosa y rara, Dios opera, porque Dios no es un Dios de de prototipos. Dios no es un Dios de prototipos. Ay, es que yo creo que Dios va a operar así. No, Dios hace cosas nuevas todos los días. Amén. Verso 7, viene el otro principio. Así se levantaron y huyeron al anochecer, y abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos. A mí esto me gusta mucho. Quiero darme a entender aquí. Para poder salir de la crisis vamos a ir practicando estos principios que estamos mirando acá.
Y hay un momento en que en medio de la crisis Dios manda su provisión. En medio de la crisis. Pero a veces nosotros nos habituamos tanto a la crisis que no sabemos cuando viene la bendición y nos sentimos culpados. Dice en este pasaje que ellos entraron y los leprosos entraron y vieron todo eso y comieron. Pero como no estaban acostumbrados, o sea, no se imaginaban eso, entonces cogieron y se guardaron el oro, la plata y empezaron a esconderla, ¿sí o no? Ellos estaban ¿cómo? Afanados. ¿Usted se imagina el afán de esa gente? ¿Cuánto tiempo llevarían esperando comer algo, con pobreza, escasos, en medio de la circunstancia difícil? Cuando vieron eso, ¿qué pasó? Se asustaron, ¿sí o no? Ojo con esto, para poder salir de la crisis usted tiene que disfrutar de la bendición. No se carreré. Disfrútela. Cuando le llegue, disfrútela. A mí alguien una vez me dijo, pastor, mire, yo le regalo para que se compre unos zapatos, pero es para que se compre unos zapatos. Y habían otras cosas en mi casa para suplir, tenía que pagar los servicios. Y yo llegué desobediente y fui y pagué los servicios. Al tiempo, me vi sin zapatos, literalmente. Una vez en mi vida que estaba con un solo par de zapatos. Y un líder de la iglesia donde yo pastoreaba, yo estaba arrodilladito, orando, y entonces se veía el huequito de los zapatos. Y este hombre me llevó por allá para el barrio de Antioquia, que a pesar de que fue un líder boleta, no se me olvida ese detalle. Me regaló un par de zapatos, muy lindos. ¿Te acuerdas del Black? Me regaló, del Julio Mena, me regaló unos zapatos. Mira, yo en todo estaba pensando menos en eso ese día. Bueno, el tal es que aprendí que cuando Dios te da a ti para algo, es para eso. Porque yo le corto la bendición a Dios, pero como yo no estoy acostumbrado a recibir la bendición, entonces pienso es en mi propia necesidad y en mi propio afán, sin disfrutar la bendición de Dios. Déjate bendecir. Si te invitan a comer, ¿qué vas a poner? Ay, no, yo me llevo esta carnita para... No, coma, tranquilo, disfrútelo. Si usted no disfruta la bendición, difícilmente va a disfrutar la provisión. ¿Están conmigo? Muy bien. Dice ahí, en el verso que sigue, el verso 9, Verso 9, dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Ojo con esto. Disfrute de la bendición. Este ya es el último punto. Disfrute de la bendición. En el verso 9 dice que ellos pensaron en que era día de ¿qué? De buena noticia. Cuando a usted le llegue su bendición, así no la identifique, para poder salir de la crisis, también tenemos que ser un puente de bendición. También debemos participar de lo que ya hemos recibido. En los próximos domingos vamos a hablar acerca del dar, que es otro de los hábitos que si soy de Jesucristo debo practicar. Sea un puente, un canal para ayudarle a otro a que salga del problema. En este tiempo, en este momento, ¿quiénes eran los que habían sido instrumentos de Dios para acabar con los sirios? ¿Cierto? Ellos eran los portadores ¿de qué? De la bendición. ¿Dios se fijó que ellos eran leprosos? Dios usó los leprosos. Ellos fueron portadores de buenas noticias para la casa del rey de Samaria, para la casa del rey de Israel. Ellos fueron los portadores de la bendición. Esa es otra forma, otra herramienta, otro elemento para que usted salga de la crisis. No se quede enfrascado en ella. En este tiempo, en este momento, ya ellos habían razonado, ya ellos habían tomado la decisión, ya ellos habían vencido los obstáculos mentales que tenían, ya ellos habían vencido sus propios temores, ya habían tomado
una decisión resolutoria de pasar al otro lado así se murieran, ya habían tomado la decisión de arriesgarse, ya ellos habían caminado, ya tenían un bagaje. Cuando usted y yo estamos pasando por una crisis, reitero lo que dije al principio, estamos en un tiempo ¿de qué? De formación. Y Dios quiere llevarnos a usted y a mí a la plenitud en medio de la crisis. Cuando usted ya quiera salir de ella, dígale a otro cómo se hace. Así usted esté en ese momento aparentemente en ella, no ha salido totalmente de ella, pero hoy es día de buenas nuevas. Hoy es día de buenas nuevas. Mira, hay gente, tú puedes estar pasando por un momento de crisis económica, pero emocionalmente puedes estar bien. Entonces, ¿qué tienes que hacer con una persona que está pasando por una crisis emocional? Sirve de puente para que esa persona reciba de la fortaleza que tú ya tienes. Tú puedes estar pasando por un momento bueno económicamente, pero mal emocionalmente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sirve de puente, de bendición económica para otro que puede que esté bien emocionalmente, pero que económicamente esté mal, porque tú ya eres fuerte en eso, ya pasaste por ese problema. ¿Me estoy dando a entender, santos de Dios? Entonces, la idea es esa. Queremos salir de la crisis, tenemos que meternos en Dios. Termino con un texto que leímos ahorita. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esta gente estaba pasando por un problema de hambre, ¿sí o no? Y dice la Biblia que el Señor adereza mesa delante de nosotros en presencia de los angustiadores. Mira, a ti y a mí los angustiadores no nos van a faltar, pero la provisión de nuestro Yahweh tampoco nos va a faltar. Y Él lo va a aderezar. El mismo Rey se va a parar delante de los demonios, delante de la adversidad, delante de la crisis, y Él mismo es el que nos va a servir para que nosotros comamos, no como los leprosos, con susto, guardando, sino que podamos comer disfrutando de la bendición. Los demonios están, los enemigos de la fe están, las circunstancias adversas están, pero sobre todas esas cosas está nuestro eterno Salvador sirviéndonos, porque Él es el que adereza la mesa delante de nosotros. Las ricas, nutritivas, poderosas y excelsas viandas del Señor están para usted y para mí. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy muchas gracias, Dios mío, y te ruego, Señor eterno, que en el nombre maravilloso, dulce y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu presencia venga sobre nosotros, Señor, trayendo de estas bendiciones, trayendo, Señor, de esta fuerza, de estos principios para poder salir de la crisis en la cual estemos nosotros. Tantas cosas que hay en este momento, Dios mío, que nos agobian. Tantas cosas, Señor, uno no escucha sino miedo, no escucha sino acciones duras, pero no se levantan los hombres y mujeres que quieren y que tienen la capacidad de dar buenas noticias. Hemos escuchado, Señor, por testimonio de muchos creyentes que están llorando como cuando lloraban a Lázaro, y tú decías, era necesario para que tu nombre fuera glorificado. Esta circunstancia, esta prueba por la cual está pasando tu pueblo, Señor, es necesaria para que podamos mirar al cielo y poder decir, de Jehová viene la salvación, del Eterno viene la salvación. En Jesucristo hay solución para los problemas. En Jesucristo hay solución para todas las adversidades en las cuales nosotros estemos viviendo. Por favor, corónate en este día. Señor Jesucristo, levántate y sálvanos. En el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador oramos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.